Hola inversores y inversores del mercado, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar de 3 consejos que uno tiene que saber antes de empezar a invertir o que uno puede aplicar a su manera de invertir. Así que si quieres saber cuáles son, quédate en este video. El objetivo y fin que tiene este video es completamente educativo y es el de dar a conocer, en base a mi propia experiencia, 3 consejos que si uno no aplica a sus inversiones es muy probable que no subsista y no sobreviva en los mercados y es más propenso a abandonar las inversiones. Y para meterme de lleno en el tema, el primer consejo del que vamos a hablar es el hecho de conocer y saber el activo en el que uno va a poner su propio dinero y va a invertir. Este es un factor clave para ser consciente en el sentido de dónde vas a poner tu propia plata. Y con conocer el activo no me refiero a saber el nombre y si es una acción, por ejemplo, sino que saber a qué se dedica la empresa de las acciones que vas a comprar, cuál es el producto que vende, cuánta es la ponderancia que tienen los principales índices de Estados Unidos, si es una acción norteamericana por ejemplo, saber si tiene mucha competencia, cuán volátil es el precio de esas acciones y muchas otras variables que son importantísimas y son claves. Y esto no es solo para acciones, sino que uno lo tiene que aplicar en cualquier activo e instrumento de inversión que uno vaya a poner su dinero, ya sea una cripto, un fondo cotizado o si empieza a operar derivados, específicamente futuros. Tiene que saber cómo funciona este instrumento, tiene que saber cómo es el tema del apalancamiento y en sí uno se tiene que informar dónde va a poner su propia plata. Porque si nosotros mismos no cuidamos nuestro propio capital, nadie lo va a hacer por nosotros. Y si no lo cuidamos bien, lo más probable es que lo perdamos. Y es que mucha gente que apenas empieza en las inversiones está únicamente enfocada en ganar dinero. Y esa necesidad tan grande de hacer dinero hace que ni nos informemos en qué y en dónde vamos a poner nuestro propio capital. Y eso hace que aumente el riesgo de nuestra inversión y al mismo tiempo aumenta la probabilidad de perder dinero en nuestras inversiones en vez de ganar. Ahora, el segundo consejo del que vamos a hablar en este video está bastante relacionado con el primero y es que uno tiene que asumir el riesgo que conlleva una inversión con anterioridad. Como sabemos, el riesgo está presente en cualquier inversión que uno haga, ya sea poniendo la plata en uno de los activos más seguros que existen, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o invirtiendo en renta variable comprando acciones de Microsoft, por ejemplo. Y ese riesgo está presente en cualquier inversión y el propio riesgo está relacionado con el posible beneficio que uno pueda obtener, y en base a ese riesgo-beneficio uno tiene que saber cuál es el peor escenario posible, como al mismo tiempo saber cuál es el mejor escenario posible. En caso por ejemplo de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, el riesgo que uno tiene es bastante bajo, y como el riesgo que uno tiene es bajo, el posible beneficio también va a ser bastante bajo. En cambio, si uno compra acciones de Microsoft, el riesgo va a ser bastante más elevado, debido a que primero es renta variable y no fija. Acordémonos que la renta fija es la que ya nos dice cuál va a ser el beneficio que vamos a tener. Estamos hablando de cauciones, bonos, obligaciones negociables, plazos fijos, etc. En cambio, la renta variable es, como indica su nombre, variable, debido a que por ejemplo si compramos acciones de Microsoft y al día de mañana suben, vamos a estar ganando dinero. En cambio, si al día de mañana en vez de subir bajan, vamos a estar perdiendo dinero. Es decir, que el beneficio no es asegurado o no se puede prever con exactitud. Pero volviendo con el tema del riesgo-beneficio, a la hora de invertir en Microsoft, estamos invirtiendo en una empresa tecnológica que obviamente ya tiene un mercado establecido, pero que va de cara al futuro y más con toda la innovación que se está dando debido a la IA, a la inteligencia artificial. Además que Microsoft es una empresa tecnológica y esto es igual a que tiene un meta más elevado y al mismo tiempo es más volátil que otras empresas del sector industrial, por ejemplo. Entonces el riesgo de invertir en Microsoft es elevado, pero el posible beneficio también es elevado. Y más o menos para que se den una idea, el precio de Microsoft en los últimos 10 años subió un 1127%. Y por más lindo que suene esto, Microsoft se puede haber fundido por cualquier circunstancia y en vez de subir un 1127% pudo haber seguido al tacho literalmente. Es por esto que uno como inversor tiene la tarea principal de analizar todos los escenarios posibles, tanto positivos como negativos, e invertir dinero que uno está dispuesto a perder. Debido a que hay personas que por ahí invierten dinero, que lo usan para sus gastos en el día a día o en el mes a mes, y después cuando compran un activo, ese activo baja, después esa clase de personas se arrepienten de haber invertido.
Es por eso, y lo vuelvo a repetir, y perdón si soy un poco pesado con este punto, pero para mí es importantísimo que se les quede en la cabeza, que es analizar el riesgo-beneficio que conlleva una inversión y analizar ese riesgo-beneficio con anterioridad de poner la plata en X activo. Ahora, el tercer y último consejo que les voy a dar, pero no por eso el menos importante, es un consejo que para la persona que está en el mundo de las inversiones hace poco, lo habrá escuchado miles de veces, pero creo que es una de las mejores cosas que uno puede aplicar a sus inversiones. Y es diversificar el portafolio y saber diversificarlo correctamente. Y este consejo, que parece una pavada o simple, es un factor clave y principalmente para la subsistencia en los mercados. Como dije, saber diversificar el portafolio y el capital es algo fundamental y clave para mitigar y reducir el riesgo en nuestras inversiones, como también para no tener todos los huevos en una misma canasta. Y esta frase que dije a lo último de Wall Street, que es bastante conocida, hace bastante referencia al hecho de mitigar el riesgo. Un ejemplo de esto podría ser que a la hora de invertir en acciones, en vez de poner el capital en una o dos acciones tecnológicas, se tendría que optar por dividir el portafolio en tres sectores, poniendo el capital en dos acciones por cada sector. Es decir, dos acciones del sector financiero, dos acciones del sector industrial y dos acciones del sector tecnológico. Esto que dije fue un simple ejemplo entre la opción de poner nuestro capital en uno o dos activos y correr el riesgo que a uno de esos activos le vaya mal y perder el 50% de nuestro capital de golpe, por ejemplo, contra la opción de diversificar correctamente nuestro capital en varios activos y varios sectores, y que si a uno de esos activos que invertimos les haya ido mal por X motivo, hasta inclusive la empresa haya fundido, que no sea una pérdida considerable o que no sea tan relevante para nuestro capital total. Obviamente que diversificar el portafolio se va a adaptar a los distintos perfiles de inversores que hay, ya sea que seas un inversor conservador, un inversor moderado o un inversor arriesgado. Y además se va a adaptar al capital que tengas para invertir, ya sea que tengas $100, $500, $1000 o $10.000. Obviamente que yo no soy ningún tipo de asesor financiero, ni mucho menos para decirte en qué tenés que poner tu plata, y solamente grabo estos videos en base a mi propia experiencia en los mercados y en las inversiones, para que sea de ayuda y para que te sirva la información que te doy. Bueno, hasta acá llegamos con los 3 consejos que tenés que saber. Espero que te haya gustado el video, y si es así te invito a que le des like a este video, y si te gusta el contenido sobre finanzas, inversiones, trading, que te suscribas al canal, que subo contenido sobre eso y que a vos no te cuesta nada, es solamente un clic, te cuesta un segundo de tu vida y me ayudas una banda. Así que sin más vuelta, los despido y nos vemos en la próxima.